Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Corazón Limpio. Queremos compartir hoy el tema Parábola de los Talentos. Capítulo 25, Mateo, versículos 14 hasta 31, pero nosotros queremos leer 14 a 21. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de ellos, de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Amén. Bueno, aquí vemos 4 personas. Uno es Señor. Ahora queremos ustedes que vean paisaje de los edificios de Uruguay, pero por la luz queremos cambiar un rumbo. Después continuamente seguiremos con ustedes. Y bueno, ahora cambiamos rumbo, más tranquilo, y también ustedes más tranquilidad que nos escuchan. Muy bien. Aquí salen 4 personas. Uno es Señor y 3 siervos, cada persona según las capacidades que tiene. 1, 5 talentos. Otro 1, 2 talentos. Último, 1 talento. Ahora podemos pensar 5 de oro, quizá. O talentos significa es que nosotros recibimos por el Señor Dios. Cuando nacimos, toda persona tiene un don de Dios, naturaleza, para servir a otros, para dedicar su vida según su don nativo. Algunos dedican música o dibujo, matemática, física, naturaleza, o cocinar una comida como chef, o algunos también maestro o pastor, misionero, según su don. Pero ahora queremos hablar, primero es para ganar dinero, para vivir mínimo que Dios, cada persona le da don. Algunos tienen mucho, algunos poco, algunos mucha capacidad. Hablan 5 idiomas, 6 idiomas, ningún problema, y hablan, captan. Algunos también que tienen un pensamiento del universo y con matemática, mucha capacidad, pero yo no tanto matemática. A veces cuando difícil para memorizar un número, difícil. Por eso cada persona distinta forma de capacidad. Y cuando recibimos Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos un don espiritual. En este caso,
podemos usar talento, naturaleza. Por ejemplo, Sí, el talento algunos- natural que uno cuando nace. Sí, Hay talentos naturales ah, que ya los tenemos cuando nacemos. claro. Esos son talentos naturales. Ah, Como la matemática, como la arquitectura, como la música, como el canto. Esos son talentos naturales claro. del cuerpo, Sí, natural, de toda este mundo, de la naturaleza. Todo hombre crece y nace con algún talento, o 2, o 5, o 6 talentos, lo que sea, naturales. Sí. Y pero también cuando convertimos en cristiano, también usa nuestro don, naturaleza. Por ejemplo, yo era maestro, también puede usar ese don enseñando la Biblia con detalle, explicación bien. Algunos también puede usar su talento de hablar otro idioma. Puede ser misionero, dominando idioma y usa su talento. Pero algunos antes no era cantante, pero después recibió Espíritu Santo. Salen alguna alabanza hermosa, que antes no era cantante, pero puede ser un cantante para el Señor. No sé si, bueno, Ah, ya después sí, borras. sí. Yo pienso que en esta parte de los talentos, que Dios reparte talentos, pero que no son naturales. Estos talentos no son naturales, porque Dios dice que de sus bienes, el Señor de sus bienes, los bienes de Dios son talentos del reino. No son talentos, son dones. Porque Él dice que el Señor lo compara con el reino de los cielos. Por lo tanto, estos dones que Dios da son dones de Dios para que nosotros los desarrollemos, pero no son dones naturales del mundo. Y acá está dando, a mí me parece que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, los bienes de Dios, para que los uses tú como dones de Dios. ¿Me explico? Sí, claro. Y vos los tenés que usar porque vienen del reino, no vienen del mundo. Sí. No son talentos de saber música o saber matemáticas. No, Dios no reparte eso. Eso ya es natural del hombre cuando nace. Sí. Pero Dios reparte sus bienes, porque los bienes no son de los siervos, son bienes del Señor. Y los bienes, Por eso que Dios estos son dones de Dios, no son monedas, no es riqueza, no es nada del mundo, son cosas que Dios le da a sus siervos nosotros que creemos en Jesús. Bueno, Son bienes. sí, yo te explico. Que vienen de Dios, ¿viste? Bienes, claro, vienen de Dios. Dios nos da Sí. cuando naciera y cuando renaciera. Por ejemplo, primero por papá, mamá, un nacimiento como bebé. Pero ahora nosotros recibimos renacimiento por Jesús, por la fe. Y también Dios nos da regalo. No por nuestra obra, sino regalo. Esos son los bienes de Él. Y principio también, nacer de papá, mamá, también Dios da regalo, no como su capacidad, sino Dios le da a una naturaleza, un don de naturaleza. Pero ahora hablando don espiritual, bueno, regalo de Dios para su reino. Y para sus hijos y para sus siervos, porque Él saca los bienes de Dios, se lo da a sus siervos, no se lo da a cualquiera, se lo da a sus hijos, a sus siervos. Entonces aquí, según la voluntad de Dios, les da 1 a 5, otro 2, otro 1. Nosotros solo recibimos regalo según voluntad del Señor, agradecimos y servimos con esto. Pero alguien tiene odio
o alguien pensaba, nosotros también estamos democracia, y entonces la gente pensaba, yo hubiera tenido mucho dinero, o mis padres me trataban como un tesoro, yo podría llegar a un nivel muy alto como otros, y entonces sale una amargura del fondo del corazón que tienen razón, pero yo pienso que cada persona tiene su capacidad limitada. No es necesario tener envidia contra otras personas, sino contento con lo que tengo, que el Señor me da. Ahí yo dedico para el reino de Dios, o también ganancia para mi familia. Pero esas ganancias para mi familia son pasajeras y tienen un límite. Sí, esas ganancias pasajeras y esos talentos que tú tenés son para la tierra, porque con esos talentos no podés agradar a Dios. Vos no podés agradar a Dios con el dinero de tu trabajo, no podés agradar a Dios con el trabajo que haces y con la salud que tenés, sino que vos agradás a Dios por los bienes de Dios que te entrega cuando sos hijo de Él. Eso sí agrada a Dios, eso sí llega a Dios, porque nuestro dinero no llega a Dios. Ni siquiera nuestra matemática, ni nuestra música, ni nuestros talentos musicales no podemos comunicarnos con Dios con eso. Ni que ganes todo el mundo, que seas el más rico de toda la tierra, tampoco puedes comunicarte con Dios, porque son talentos materiales. Son talentos naturales. Pero no es necesario separar del material y espiritual, Sí. porque nosotros vivimos con cuerpo y espíritu mismo que tenemos. Sí. Entonces, demasiado separamos materiales malos. No, y pero espíritu la bueno. matemática no tiene nada que ver, la matemática que el hombre desde chico puede tener una libertad de estudiar matemática exacta. Con 12 años puede ser un profesor de matemática, pero eso no quiere decir que sea un don, que sea un bien traído del reino para nosotros. No, eso es natural de la persona humana. Pero matemática puede usar para levantar una iglesia, Sí, como hablando la casa de Dios, Sí. o también como hacer para el reino de Dios, puede usar. Entonces, Pero no es necesario. pero esa iglesia que levantan, esa iglesia es pasajera, porque mañana pasado se queda bien y se derrumba. Hay que hacer otra. También A eso nosotros voy. tenemos que separar justamente los bienes que Dios nos da del reino y los talentos naturales que la tierra nos va a nacer. Pero tenemos Eso sí lo tenemos que separar. tenemos ese cuerpo, Sí. pero ese cuerpo pasajero no Sí. cuida bien, eso no sirve. Se gasta, Eso cuidar se bien, gasta. sí, pero cuidar bien Sí. para servir al Señor, porque es nuestro cuerpo ahí dentro. Eso ahí es dentro. otra cosa. Entonces, Cuidar bien del sí, talento que sí, recibir naturalmente, eso está bien. No fumar, así mi cuerpo no se llena Claro, de también nicotina y me muero. nuestro- Pero no quiere decir que ese talento de no fumar nos va a llevar a Dios. No. Eso no, pero Es pasajero. ahí, claro, hay también Para la tierra eso. matemática o Sí. química, todo también usa médicos para cuidar Sí. nuestro cuerpo. Sí. Entonces también puede usar Sí. como don de naturaleza, pero para servir al Señor. En este caso, convertir a un don espiritual. Bueno, así que, bueno, ahí también no demasiado separación, sino que vivimos en un mismo tiempo con carne, con espíritu, vivimos, pero podemos separar con concepto eso, pero es real, en no la es vida real. concepto. Ah, Dios separa los dones y los bienes del reino, los separa con las cosas naturales que son pasajeras. Dios los separa. Ya. sí, eso pasa, Ni pero, siquiera nuestro cuerpo va a entrar al cielo porque va a ser un cuerpo nuevo, celestial. pero ese cambiaría un cuerpo glorioso. Cambia, sí, tiene que cambiar. Sí, eso por Y Dios. la mente también. Nosotros no vamos a poder entrar al cielo con esta mente pecaminosa. Pero bueno, demasiado Tiene que cambiar separa. todo. Eso Sí. que... No, acá lo dicen ya. Dice,
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice sobre poco has sido fiel? ¿Y a qué se refiere sobre mucho te pondré? ¿A qué se refiere eso? Eso, ¿A la matemática? sí, ¿A por la ejemplo, historia? ellos usan su talento que dedicando a alguna obra es pequeña, pero en el reino de Dios ya perfecto que vendría, Dios puede usar su fiel siervo en otro nivel, por ejemplo, reinar algo, ¿no? Bueno, eso según Señor. Y entonces, que nosotros estamos aquí en la tierra, que usamos nuestro don, Señor nos da, y ahí seamos fiel, entonces que Dios nos dará en futuro, ¿no? Cuando viene y después, según su capacidad o fiel, que Dios también que pondrá más responsabilidad de algo, claro, como hijos de Dios. No de algo. Dice, y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Esto poco, para Dios, ¿qué es lo poco? Esto poco, que está hablando de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, esto poco. Que si somos fieles en el dinero que nosotros ganamos durante la vida, o si somos ricos, ¿a eso se refiere lo poco de Dios? No, lo poco de Dios es cuando creemos en Jesús, Él pone una semilla en nosotros del reino. Eso, ahí empieza la obra, lo poco de Dios. Cuando Jesús viene a nosotros y nos da poco, nos da una semilla, y nosotros, esa semilla, el Señor cuida de nosotros esa semilla que viene del reino, porque no es de la tierra, no es riqueza de la tierra, es riqueza de Dios, nos da eso poco y empieza a crecer. Ahí empieza la obra. Cuando empieza la obra, empieza con la semilla. Entonces, la obra de Dios tiene que ser perfeccionada. Entonces, lo poco, si nosotros somos fieles en lo poco que Dios nos dio del reino, nosotros, ese poco, somos fieles. Mirá que te dice lo mucho, dice, sobre mucho te pondré. ¿Y qué será lo mucho? Lo mucho, ¿sabe qué es? Estar con el Señor Jesús, sentado a la diestra de Dios. Eso es lo mucho. Quiere decir que lo poco es lo que Dios nos da, porque el Dios forma una obra en nosotros y la va a ir perfeccionando. Entonces empieza por lo poco. Pablo también habla que nosotros no podemos ser alimentados por la leche, sino que tenemos que crecer. La leche es lo poco es la leche espiritual, que va a crecer. Y si nosotros somos fieles en tomar esa leche que Dios nos da, no va a ir creciendo, vamos a ser adultos, no vamos a tomar más leche. Y todavía nombra lo poco, el Pablo, que dice los rudimentos del bautismo y la doctrina y todo eso es lo poco. No es el dinero del mundo, no es tu matemática o lo que yo estudié en el liceo o en la facultad para ser médico. Eso no es lo poco. Lo poco es lo que Dios empieza en nuestras vidas para que seamos más y lleguemos a estar con Él, con Jesús allá. Exacto. A eso entiendo. Sí, ahora sí. Y entonces, 5 talentos que también que él, como hace el negocio, el producto, 5 talentos, otro más. Y 2 talentos también hacen negocio y produjo 2 talentos más. Y ellos son igual que le habló, bien, buen siervo fiel. Son igual, no cuenta cuánto producto tenga, sino todo igual, dando un título, bien, buen siervo y fiel. Pero uno recibió un siervo, no hizo negocio ni trabajo, por miedo perdiera de algo. Y también pensaba, su señor era carácter muy malo. Y entonces él escondió en la tierra. Y eso recibió un título, siervo mal,
y negligente. Bueno, entonces acá dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo poco que Dios nos trae, que es el principio, es el primer amor. El primer amor es un principio de la bendición de Dios, que eso tenemos que conservarlo y ir a más. Y algunos después se diluye ese primer amor. Es la primera obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. No está hablando ni de la matemática, ni de la música, ni del dinero que podamos ganar, ni de nuestro trabajo, ni de nuestros hijos. Está hablando de lo que Dios nos da del cielo, que es el primer amor, es la semilla de la salvación, que tiene que crecer, que tenemos que dejar de ser niños. Dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué quiere decir mucho? ¿Que voy a llegar a ser médico y voy a tener mucho dinero? No, sobre mucho te pondré, que Él nos va a llevar a su misma presencia. Bueno, así Por el don de Dios. Y dice, claro que dice ahora, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. ¿Qué es eso? ¿Que te desalegra a la tierra? No, que entres en el mismo cielo que está Cristo. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Porque acá está hablando Dios. Dios está hablando. No está hablando un hombre de la tierra que le dio bienes a los hombres, que le dio plata. No, está hablando que Dios nos dio de sus bienes del cielo para que nosotros lo poco que nos haya dado lo cuidemos y lo hagamos crecer y lo hagamos multiplicar por el mismo Espíritu de Dios. Y por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. sí, eso. Acá entramos en su presencia y en el gozo eterno con el Señor. Por eso dice, has sido fiel en lo poco, bueno, sobre mucho te pondré. Y ahora entra en el gozo de tu Señor. Nosotros no podemos entrar por nada que hayamos hecho en la tierra. Por más rico y por más sabio que seamos, y por más matemática que hayamos estudiado, no podemos entrar en el gozo del Señor. Bueno, y así A eso que voy. se llega, sí, bueno, allá, y Sí. entonces no es necesario que cuánto tengo los cuánto tengo los talentos, Sí, uno, sino tres. dedicar, eso es importante. O sea que aún Y hacerlos crecer y multiplicar. Sí, nosotros vivimos en la democracia, pero no necesario pensar todos somos igual. Sí, derechos sí, valor sí, pero cada persona tiene distinta capacidad. Eso aceptamos y alegramos con toda persona. Necesitamos no envidia, sino vivir con alegría. Y bueno, acá también, acá, En 1 Corintios. sí, dos, sí, once. sí, léalo. Léalo, Corintios, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido de su mismo espíritu, no de la sabiduría humana ni del espíritu que tiene el mundo, ¿verdad? Sino nos ha concedido de su espíritu, de su sabiduría. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Viste que el mundo tiene espíritu también. No es solamente sabiduría, lo venimos hablando cuando veníamos a la calle, que hay un espíritu también. No es solamente la enseñanza y los letreros que vemos y los que nos enseñan en la escuela, porque hay un espíritu atrás. Ese es el espíritu del mundo. Pero esto Sí. no es matemática, sino Sí. que un espíritu separado de Dios como maldad, Sí, malo, sí. espíritu malo, pero no hablan matemática ese mundo. Eso no puede pensar. Pero bueno, allí ya no es necesario discutir. Sí, claro. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, las separa completamente, separa el talento que nosotros nacemos y lo que Dios nos da. Lo separa, porque dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no se juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también dice que nosotros, lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal, ¿verdad? Pero en este caso separa las cosas. Sí, pero este caso carnal, Sí. no hablando cuerpo, sino que un espíritu contra Dios y hablan como carnal. Pero a veces también que está... Pero carnal es también el espíritu carnal, es el conocimiento humano, eso es carnal, porque el conocimiento humano Sí, es historia humana, es todo humano, eso es carnal. sí, pero... Yo digo que separamos lo carnal de lo espiritual, a eso voy. El talento natural de la naturaleza de haber nacido humanos, tenemos mucho talento. Nuestra dimensión solo capta una parte, aquí otra parte. Sí. Por ejemplo, Dios Trino Uno. Entonces, alguien mirando esta parte, Hijo de Dios, otro también mirando Espíritu Santo, pero está todo uno, pero demasiado separa, así no llegan la verdad. Y entonces, humildemente, que escucha, ¿no? Que alguien también separa para ser maduro, que mundo y también espíritu. Pero si estamos en el Señor, el mundo también creado por Dios, pero a veces en la Biblia habla un poco fuerte contra el mundo. En este caso no hablo universo, sino las personas están contra Dios. En este caso, Dios también expresó por profeta y apóstol mundo, pero no habla naturaleza entera, sino como contra Dios. Nosotros que amamos a nuestros hijos, no solo su espíritu, sino también su cuerpo, aún mortal. Eso sí, un día moriremos, pero cuidando su cuerpo con comida, con sabiduría de médico, medicina y educación, todo, si dirección está hacia Dios, todo como espiritual, cuidando cuerpo, comiendo conjunto con hermano, todo espiritual. Pero si esta es comida naturaleza, solo nuestra conversación es espiritual, es no tan bueno, mejor que con... Pero a veces... Pero hay que separar las cosas espirituales y las cosas naturales. Eso hay que separarlo. Sí, separa, pero... Porque mi carne no es espiritual. No, pero no es Mi mente, que yo nazco, cuando nazco, y mi mente se desarrolla, no es espiritual. Ah, sí, pero por tiempo, a veces otro Sí, momento sí. que podemos hablar continuamente y luego esta cosa es muy importante porque si la gente entienda, por ejemplo, naciera de nuevo, a veces es tan difícil Sí. para entenderlo. Sí, eso es palabra de Dios, pero necesario que mostrarles quien sediente o buscando la verdad, que nosotros ya somos convertidos y necesario un deber para explicar bien. Aún sabemos nuestra incapacidad expresar por nuestra razón, pero la palabra de Dios ahí está y nosotros aún sabemos imperfecto, pero en nuestra posición, nuestra incapacidad, pero recibiendo la sabiduría de Dios y explica, ¿no?, a ellos. Pero sabemos, nuestra explicación no llega a tenga fe. Eso es solo
viene por regalo de Dios, por gracia de Dios ellos recibieran la fe. Eso sí, pero nosotros necesario hablar bien, Claro. una comida preparada espiritual para que Sí, que pero tampoco, coma. vamos a juntar todo, lo espiritual y lo temporal. No está todo junto. Pero no lo podemos juntar. si nosotros Tenemos sí, que comprender claro, que Dios sí, trata con nuestro espíritu eso y salva nuestras almas, nos salva nuestra inteligencia humana, nos salva este cuerpo. Él salva las almas perdidas. sí, claro, eso sí. El cuerpo ni siquiera va a llegar al cielo. Sí, claro, no entra al cielo, pero Claro. también Dios usaría nuestra forma de, no sé, ese diseñado por Sí, Dios, sí. ¿no? En este caso, ahora mortal, podría un día, ¿no? Sí. Pero hasta la muerte, debe de cuidar nuestro cuerpo, es también espiritual. Por ejemplo, recordando cumpleaños de nuestra familia o amigo, que conjunto quedamos y comiendo una comida especial y te colación algo, no es secular, para mí es también espiritual. Pero bueno, cada persona, según su opinión, que camine, pero yo quiero que los oyentes o otra persona que recibiera mi mensaje sea feliz, no como sea tristeza, ese es material, yo solo ser espiritual, que hambriente, ayuno, a veces solo buscan espiritual. Para mí, esa es su misión, sí, pero normalmente no todo será como un monje en el desierto, sino que sea feliz con el Señor. Y entonces, que sienta bien con comida, aire, respiración y aún material o estudio, matemática aún, pero dentro de la clase, que sienta por Dios, aún matemática, pero Dios nos da la sabiduría de matemática, disputando su estudio, glorificando a Dios, su sabiduría, aún matemática, pero para mí es un misterio tan hermoso estudiar matemática también. Sí, como canto, Claro. como carpintería, Sí, por eso, como ser un arquitecto, claro. pero Sí. quiero decir que todo eso es pasajero. Y hay cosas que Dios acá está hablando de lo que no es pasajero, a eso voy. Estos talentos no son pasajeros, estos son talentos que vienen del reino. Por Así eso es. Él dice que si nosotros sabemos cuidar lo que el Señor nos da, lo poco, entonces nos va a poner en lo mucho, pero no lo mucho acá en la tierra. En lo mucho quiere decir con el Señor. Eso hay que explicarlo. Sí. Pero Porque si no, unas, no vamos entonces vamos a decirle a la gente que Sí, claro, ahora- que aprenda, que gane bastante dinero. Eso no es lo mucho. sí, claro, eso, Tiene que creer en Jesús sí. para poder ser, Ah. para ser un hijo de Dios. Pero si A crees eso en voy. Jesús, Porque después la matemática Ah. es como una añadidura a que Dios está en nosotros. Es una bueno, sí, añadidura sí, tú que tienes viene a razón. nosotros. La gente ahora no hay tiempo para escuchar, si Sí. no tienen comida buena, se va. Sí. Y bueno, ahí que otro día hablemos, pero ahora yo quiero decirles que en el amor no hay miedo, pero un siervo que recibió un talento tenía miedo, que se falta comunión con Dios, con su Señor, y él pensaba que él era un duro Señor. 4:18 yo leo, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces ese siervo, ahora yo quería decirles
no tenía relación con Dios. Por eso, buen siervo, fiel es salen de fe. Y a esa fe, eso significa es una relación con Dios, confiando su palabra. Pero yo no confío su palabra, entonces relación distante, ¿no? Más lejos. Allí entra un miedo. Dios también me castigaría, o miedo que perdiera. Sería mejor con ese talento que escondemos, que no roben y algo ocurre. Fallo, si negociara, algo ocurre, ¿no? Pero confiando su palabra, su amor, relacionando con Dios más cerca cada día, meditar en su palabra, para mí es meditar en su palabra, es quedar con Él. Entonces, ¿dónde moras, Señor? Hay pregunta Juan y Andrés, Señor, ven y vea. Y allá nosotros ahora no podemos preguntar al Señor, Señor, ¿dónde moras? Así, y para mí es meditar en la palabra de Dios. Eso ya yo entro enamorada del Señor. Y bueno, allí en la palabra fiel, eso viene de fe. Fe también cercando al Señor será fiel, pero lejos del Señor será hasta extremo malvado, negligente, porque lejos del Señor no hay bueno. Porque si nosotros no podemos tener bueno sin Dios, sin, claro, regalo de Dios, y cercar a Él mejor, ¿no? Entonces la fe no es como... La fe tiene que también tener crecimiento, tiene claro. que también madurar, tiene que también ser abonada con ciertas cosas, claro, para que sea una fe. Claro, no es una cosa, la fe crezca. Por eso yo te decía eso como que es un crecimiento. Dios hace la obra y nos va perfeccionando. Es casi igual que lo que has dicho. Porque si Dios nos está perfeccionando la obra en vez de subir, se va a bajar y la enterramos. Tenemos que dejar que Dios siga perfeccionándonos, que siga, que crezcamos. Un día somos niños, tomamos leche, después tenemos que comer algo más sólido, y ahí la obra se va perfeccionando. Nos estamos acercando al alimento de Dios, vamos a hacer más. Claro, yo quiero decirles, la fe no es hecha algo perfecto, sino una relación. Significa es crecer o aumentar o disminuir, ¿no? Algo, ¿no? Eso es la fe. Y por eso confianza en Dios, en su palabra, ¿no? Y así Dios nos da, o confiamos en su palabra, Dios nos da Espíritu Santo. Y allí nos da más capacidad. Y podemos hacer negocio, en este caso negocio espiritual, ¿no? Allá salen frutos. Pero si tiene miedo, ¿por qué? Porque es mirando no al Señor, sino mirando a ola del mar o quizá otra cosa. Porque toma leche siempre. Si el hermano que creció y no quiere crecer y quiere leche, y el Pablo dice, bueno, ¿ustedes tienen necesidad de leche? Sigan tomando leche, pero no van a crecer. La obra de Dios no se va a hacer porque ustedes están tomando leche, ahora ya pasó el tiempo de la leche. Entonces, yo quería leer ese versículo mejor que ustedes. A veces ahora en el mundo muy apresurado, no hay tiempo. Por eso, a veces no lean la Biblia, falta tiempo y salen directamente a escuchar la palabra. Es costumbre, yo sé también. Pero ahora, un momento en concentración y leamos otra vez y luego Espíritu Santo les hable, que a él también le ayuda que tenga sabiduría. Así relación con el Señor, ahí salen amor más, y también nos dan capacidad y nos hace capacitados más para espiritual, ¿no? Para reino de Dios. Pero lejos de Dios, ahí parece, yo tengo capacidad,
claro, sí, claro, sí, pero cada vez peorando, no puede pensar ni nada negocio, y luego como casi dormida, ¿no? Esperando, Señor, que venga, yo guardo ese en mi talento, eso es, y eso yo quiero decir, fe, es fiel, principio nosotros recibimos fe por renacimiento, así fe, bueno, fe, pero ese fe, también hasta muerte, que sea fiel, caminando con fe, aún recibiendo dificultad o cosa buena. Pero eso el Señor sabe, cosa buena, cosa mala. Pero yo, cosa mala viene, yo quedo en la cama. Y cosa bueno, cuando venga, yo espero. No era así. Porque cosa buena viene, cosa mala viene, me quedo en la cama, porque están tomando leche. No se pueden ni levantar de la cama, porque siguen tomando leche. Tienen que nutrirse más del Espíritu, tienen que acercarse más al alimento del Señor. Tienen que orar, tienen que estar leyendo la palabra para nutrirse de otro alimento. Porque la leche es para el tiempo de lo poco. Pero el Señor nos va llevando a lo mucho. Sí. Bueno, yo quería... Tenemos que comer alimentos sólidos. Sí, amén. Sí, eso. Bueno, acá yo un poco leo también, usted también, otra parte de ella. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y 24 hasta 30. Sí. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ahora queremos dejar algo, Señor, les hable. Y
que sean felices con el Señor, que tenga amor continuamente con el Señor, que quita todo miedo y camine con gozo y alegría. Amén. Dios les bendiga grandemente. Veremos pronto. Hasta luego.